Buenos días, profesor Víctor. Para realizar básicamente la actividad de movilidades en la ciudad de Bogotá y pues completar el taller, básicamente utilicé las siguientes fórmulas. Para responder a la pregunta número 1, que dice completa la columna tipo de trimestre entregando la información de las columnas adyacentes, número y trimestre, y que debía utilizar una función del tipo texto en Excel. Primero me fui a mi base de búsqueda, a mi base de datos, y en ella busqué básicamente las funciones de tipo texto, busqué como cuál me veía y me acordé que tú nos habías usado a usar concat, entonces es esa, porque los otros no tenían la menor idea de qué eran, entonces decidí usar concat. Y lo que hice fue básicamente, aquí está la fórmula, perdóname, entonces puse, en este caso acá dice concatenar, ya que lo desarrollé en mi computador que tiene un Excel un poco más viejito que el de la tablet. Y estoy grabando desde la tablet, pero básicamente la función es la misma con cat. Y utilicé las casillas B2 y C2, ya que en estas me decían en B2 el número del trimestre, es decir, si había sido segundo, primero, tercero o cuarto. Y ya en la C3 me decía la palabra trimestre en todas las casillas. Entonces, si era el primer trimestre, quería que me fusionara con la palabra trimestre. Entonces ahí me dio el tipo de trimestre, si el segundo, el tercero o el cuarto, sucesivamente. Ya para la segunda pregunta, que en este caso nos dice, en la columna de clasificación de consulta de una regla, utilizando una función de tipo lógica en Excel, de tal manera que muestre como el resultado de la comprobación de la hipótesis el contenido entre consulta externa o consulta de urgencia, de acuerdo al contenido de la columna tipo de consulta. Entonces, básicamente, lo que hice fue buscar, al igual que con el anterior, las funciones de texto de lógicas. Y me acordé que tú nos habías enseñado a usar la función sí. Entonces, en este caso, usé la función sí y puse si F2, dice, primera causa de morbilidad por consulta de urgencias, poner la palabra urgencia, pero si no dice de lo contrario, poner la palabra externa. Y como puedes ver, pues cuando me decía consulta externa, me ponía la palabra externa, y cuando me decía consulta de urgencias, me decía la palabra urgencias. Ya, para responder a la tercera pregunta, que decía, complete la columna grupo de edad, tercera, complete la columna localidad de tal manera que cruces la información de la base de localidades contenida en la hoja de bases de búsqueda. Entonces aquí me fui a la hoja de base de búsqueda y verifiqué la información. Entonces, digamos, me decía que el código de localidad 10 era Engativá, que el código de localidad 8 era Kennedy. Entonces me fui a mi base de datos y lo que hice es primero ver qué función me servía. En este caso decidí utilizar la función buscar B. Creo que hubiera también servido con cat, pero en este caso no estoy segura, entonces me fui a la que creía que era más funcional y sí me funcionó, que era buscar B. En este caso lo que hice fue coger el código de la casilla número K2, puse punto y coma, luego me fui a la hojita de bases de búsqueda y seleccioné toda esta casilla de acá, la seleccioné toda desde A3 hasta C22. Posterior a eso puse el número 3, porque lo hice básicamente porque es el número 3, como puedes ver en la ABC3, la columna 3, sí, la columna 3, que sería la columna C. Ahí me decía la información de la localidad, que era básicamente lo que necesitaba, y puse que me pusiera falso si no era la información requerida, que me pusiera y puse la palabra falso. Aún no estoy muy segura de la diferencia entre falso y verdadero, pero lo probé con verdadero y no me funcionó, entonces puse falso. Ya posteriormente hice algo muy similar con los grupos de edad, porque también utilicé la función buscar B, pero en este caso pues integré la casilla M2 y me fui otra vez. Esta la tuve que organizar de menor a mayor, porque no me estaba dando si no lo organizaba. Entonces seguí tu consejo y la organizé de menor a mayor. Ya me fui otra vez a base de búsqueda, y en base de búsqueda básicamente me di cuenta que tú solo habías dejado un rango y los números, o al menos así me había salido. Entonces puse el dato en mínimo y en máximo. En este caso puse que el rango mínimo tenía que ser de 30 a 34 años y el rango máximo básicamente sería 65 a 69 años. Entonces fui dividiendo así los rangos y aquí dice la edad mínima y la edad máxima en ese rango. Ya luego seleccioné esas casillas de la E3 a la G10 y otra vez puse la casilla número 3 porque era era
columna que me tenía la información que quería poner en la base de datos, que en este caso era el grupo de edad, si era de 34 a 30 a 34 años, que creo que podría cambiar la palabra de arriba por rango, pero pues así estaba, tú la dejaste, y en este caso otra vez volví a poner con falso y no me funcionó, entonces cambié la palabra a verdadero y me funcionó. Y ya, básicamente tú nos pedías hacer una tabla dinámica. En este caso, básicamente mi tabla dinámica contenía las siguientes cosas para lo que serían causas de morbilidad. Entonces, en esta tabla, en lo que sería la parte de filtros, puse el régimen a la que la persona estuviera asociado. Entonces, aquí está, régimen de aseguramiento. Contributivo, vamos a poner que sea contributivo. Y pues me sale especial, voy a quitar que sea especial, no asegurado, y subsidiado. Listo, borrar todo. Y voy a seleccionar contributivo, ahí está. Borrar todo, no asegurado, aquí están los datos. Ya posteriormente al filtro puse en las columnas, es decir, aquí quería que estuviera el sexo de la persona, si era masculino o femenino, y pues el total de general, digamos en consulta externa. No asegurado me salió que el total era en mujeres era de 15 y en hombres era de 26, para un total de 41 individuos. Luego en las filas puse la clasificación de la clasificación de la consulta, si era una consulta externa. Mira, aquí está la consulta externa. O si era el código de la enfermedad, básicamente, que pues sentía que realmente con el código pues uno no entendía mucho, entonces decidí también poner la descripción de esta. Pero me di cuenta que cuando tenía todos los datos asegurados del régimen al que estaban, básicamente era pues como súper grande la tabla, entonces decidí poner lo que sería una segmentación de datos, y en este caso, la segmentación la hice a partir de las edades de las personas. Ya luego decidí hacer una tabla. En esta tabla básicamente me dice la cantidad de pacientes, si fue por una consulta externa o interna, y el género y la enfermedad que tiene, externa o urgencia, el género y la enfermedad que tiene. Y ya luego tú nos podías poner un caso. En este caso sí, yo decidí utilizar la localidad de Kennedy con un rango de 30 a 34 años. Para eso hice una tercera tabla dinámica que llamé validación de datos. En este caso, pues como puedes ver, ya está. Pero aquí ya te puedo cambiar, borrar todo, seleccionar todo. Aquí están todos. Y borrar todo, seleccionar todo. Aquí en este caso están todos con todas las edades. Voy a ponerle que me seleccione Bosa. Borrar todo, primero borro todo, que me seleccione solo Bosa. Y que me seleccione, borrar todo. Y la edad, 34 años, de 35 a 39 años, y en este caso borrar todo, Bosa. Listo, entonces estas serían las enfermedades. También puse el género. Las enfermedades de tipo femenino más comunes, la morbilidad de estas era gastroenteritis y colitis de origen no específico, y gastroenteritis y colitis de origen infeccioso. En mi caso, para el caso que yo hice, utilicé la localidad de Kennedy de 30 a 34 años. Y básicamente me decía que en la localidad de Kennedy se lograba evidenciar que la mayor causa de morbilidad en mujeres es la diarrea gastroenteritis de presunto origen desconocido, y pues ahí expliqué cuáles eran los síntomas de esta y cómo se trataba.